La conferencia de Carmen Borrego Plan. Previamente le voy a dar la palabra a la señora delegada, Ana Erika, amiga, ateneísta, que nos honra hoy con su presencia. Ana. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ateneo. Para mí es una alegría estar aquí porque sabéis que formo parte de esta Casa de la Cultura. No pude estar en el Día del Ateneísta, muy a mi pesar, porque como delegada de Igualdad estaba con toda la programación del orgullo, que han sido 2 días intensos, pero no me quería perder esta oportunidad por 2 razones. Primero, porque yo creo en los encuentros, y una filosofía que intento desarrollar en mi vida es la de las relaciones y la de la conexión. Y desde que la vida me ha dado la oportunidad de conectar y de conocer a Carmen Borrego y a la bodega del maestro Sierra, ha sido para mí un verdadero descubrimiento y una fuente inagotable de conocimiento. Ya lo vais a poder comprobar. Tiene una fuerza que yo creo que se dará el legado tan grande que le viene de familia, que le viene de saga, y que luego no ha perdido en ningún momento ese ímpetu. Y yo creo que como buena historiadora, hoy vamos a tener el lujo de conocer pues, no solo relatos, hechos históricos, sino anécdotas, y de la manera que Carmen la comparte, pues te engancha desde el minuto 1. Así que sé que será un tiempo precioso de conocer, de descubrir y de reconocer la esencia de Jerez, porque al fin y al cabo tenemos que amar lo que somos, y desde ahí, desde ese conocimiento, desde ese amor, tener la fuerza para avanzar y desarrollar nuestra ciudad en todos los ámbitos que la vida permita, sin olvidar los pilares fundamentales en los que se ha sostenido a lo largo de la historia. Así que yo creo que será una oportunidad preciosa, y muchísimas gracias al Ateneo también por traerla a Carmen, por traer aquí a la bodega del maestro Sierra y conocer de la mano de Carmen Borrego pues todo lo que hoy vamos a poder descubrir. Así que muchas gracias. Gracias, Ana. Yo tengo que decir en primer lugar que la relación del Ateneo con el maestro Sierra data de muchos años. Doña Pilar siempre nos honró con su presencia en numerosas actividades y con su amistad, y Carmen Borrego, que está aquí presente también. Entonces, para nosotros es el doble placer de recibir a una amiga y recibir a una mujer emprendedora, a una mujer conocedora de Jerez y del Jerez, y a una mujer amante de la cultura como pocas. Entonces, para nosotros tiene una significación muy especial, y como decía antes, sin duda va a ser el broche de oro a este curso. Le damos las gracias, por supuesto, a Carmen, y estamos seguros que vamos a disfrutar mucho con sus palabras. Seguro. Gracias, Carmen. Bueno, ante todo, pues, muchas gracias por las palabras tanto de la delegada como de Margarita, la presidenta de la reunión. Y como se dice que de bien nacido es ser agradecido, yo quisiera empezar por dar estas gracias, reiterar las gracias al Ateneo por haberme permitido ser el marco en donde poder trabajar esto, que para mí no me viene muy de nuevas, pero aquí en Jerez sí, ¿no? Este acto tal y como lo hemos conseguido. Después lo explicaremos. También, bueno, me gustaría también dar las gracias a todos ustedes por estar hoy aquí con este día que hay. Y dentro de todos ustedes me permiten hacer una señalización, para la redundancia, muy significativa a la delegada que está aquí de Igualdad. Por supuesto también a algunos compañeros míos que estoy viendo aquí de la Academia de San Dionisio, que nos da la sorpresa de venir. También, por supuesto, a las mujeres imparables que están aquí, también con Margarita. Y también a miembros de nuestro equipo, algunos ya jubilados, como José María Torquemada, que está por ahí, que lo acabo de ver, o a Paco Sala, que bueno, se puede decir que es el adoptado de la casa. No es de plantilla de Juli, pero de facto lo tenemos aquí todos los días. Y por supuesto, a Ana, que es mi mano derecha, que está ahí en primera fila. El acto digo que era un poquito extraño, pero a mí me gustaba, porque no es un acto
lo que quiero poner de manifiesto es un conjunto de reflexiones que no crean que me ha gustado hacerlas porque me ha removido mucho, ¿no? Y como que me he puesto un poquito así, pero bueno, de reflexiones y de charlas, más que de conferencia, de diálogo y de charlas sobre, bueno, la andadura que nosotros hemos tenido en la vida comercial, incluso en la vida personal, ¿no? Y que cuando se termine de hablar, bueno, pues intentaremos de alguna manera que ustedes entiendan después de esa andadura por qué Maestro Sierra ha presentado por primera vez, pero que se haya constante cada año, un premio al emprendimiento y a la excelencia en memoria de doña Pilar Blanco. Eso es lo que nosotros pensamos. Por supuesto, esto es muy subjetivo, yo más bien diría que casi anímico aquí, hablar de un poco de desnudarnos, Ana, yo, don Francisco Torquemada, todos los que estamos trabajando, nos desnudamos un poco de lo que ha pasado, que no solemos dar 3/4 al pregonero, ya sabrán ustedes por qué, pero bueno, me parecía que, bueno, que esto podía tener algún tipo de utilidad. Yo lo quería como charla, por eso hablé con Margarita, porque esto lo ha hecho la Ateneo y yo conjuntamente, bueno, Maestro Sierra y yo y Margarita conjuntamente, no hemos querido hacerlo en el salón de actos, con una podríamos decir, un estrado, con unos escalones, que hubiera una separación entre la mesa, podríamos decir, y los asistentes o los oyentes, sino que estemos todos en conjunto, en reunión, y eso, ya digo, una especie de reflexiones que yo me he acordado hacer y me he acordado de presentar, y bueno, que yo lo voy a decir y luego después os explico. Ya cuando veáis esto comprenderéis perfectamente bien por qué queremos hacer este acto, ¿no? Bueno, el título, hemos dicho, se ha puesto ahí como pionera. Pioneras son aquellas personas que nosotros fuimos de las primeras, no queremos decir las primeras, de las primeras que entramos a trabajar en el marco del Jerez, que era un marco muy masculino. Quiero decir, entrar a trabajar, esto es importante, porque también en el 19 había personas dueñas de bodegas que trabajaban sobre la manzanilla, en Sanlúcar de la Ramera, en el 19, pero dejaban su autonomía o su autoridad a su propio hijo mayor, que era el que llevaba el negocio, o ellas se quedaban en su casa y entonces esperaban que llegara el capataz jefe, había varios tipos de capataces, a darle el estado de cómo estaba la bodega. En este caso, cuando digo de trabajar, y por eso fue un poco de escándalo, así como si dijéramos, es porque mi madre entraba y salía con sus trabajadores, es decir, ella abría bodega y ella cerraba bodega. Ella entraba a las 7:30 y salía a las 2:30, punto pelota. Entonces, bueno, aquello, su punto de partida fue el año 76, en el que muere mi padre, don Antonio Borrego Casal, que era almacenista. Los almacenistas eran aquellas personas que era tal la venta de vino que había, que en muchos casos necesitaba el vino, podríamos decir, sangre nueva para que saliera con la fuerza necesaria. Los 4 años a lo mejor no lo cumplían, pero si venía un vino de fuera, un vino que fuera en condiciones también del marco de Jerez, podía unirse con el vino de la casa que comprara, y entonces, bueno, pues salía como debía de salir. Eso eran los almacenistas. Bueno, mi padre era almacenista, tenía casi todo, no tenía apalabrado, pero casi siempre lo tenía todo vendido, gracias a Dios, a González el Fino y a Gómez el Oloroso. Entonces lo teníamos por ahí puesto. Pero, bueno, muere en el 76. Fijaros, algo que sí me parece que es interesante, antes del 76, porque pensando, he caído yo en algo que en aquel tiempo era curioso, porque mi madre sufrió bullying y yo también lo sufrí en mi colegio y en la universidad, lo que pasa es que no lo sabíamos entonces. Yo he caído ahora. Es decir, cuando los hombres se reunían para hablar de los negocios normalmente, o de lo que diera, pero había reuniones de matrimonio, ¿no? Iba mi padre, mi madre, iba a reuniones. Entonces, y esto lo he comprobado yo con otra persona, mujer también, que venía de la Universidad de Sevilla. Era, y es, ahora mismo es viuda, no está en este momento aquí, pero está viva, la conozco yo. Venía, y su marido era uno de los principales anticuarios de Jerez. Y ella venía de la Universidad de Sevilla
Y mi madre venía de la parte de Valencia, ella había nacido en Teruel, pero se había criado en Valencia, la parte oriental, que son gente muy creativa, gente que gusta mucho los colores fuertes, gente que tiene otro tipo de estructura mental. Bueno, y a las dos les pasaba exactamente igual. Ella me lo contaba a mí sin saberlo, esta señora, y yo decía, caray, pues no le pasa a mi madre. Todo esto en el tren donde yo me venía a la facultad, pero bueno. Y ahora pensando, claro, cuando se reunían los matrimonios, las mujeres estaban en una parte y los hombres estaban en otra. Los hombres hablaban o de negocio, o de película, o de lo que quisieran hablar, ¿no? De política, lo que sea. Y las mujeres, claro, estaban aquí, entonces hablaban de su mundo, de su nieto, de su marido, de la cocina, de no sé cuánto, de no sé qué. Y al lado estaban existiendo unas conversaciones como muy de otro tipo. Lo dijo que mejor me pero de otro tipo, claro. Entonces mi madre algunas veces, si estaba aquí al lado, se metía en la conversación donde estaba mi padre con sus amigos, ¿no? Y decía, pues yo no estoy. Entonces en el momento de entrar, los hombres miraban como diciendo, bueno, y esta señora para qué diablo está metiéndose donde no la llaman. Y las otras, también, este también que se le queda reinar más, vamos, ¿qué está haciendo? Y claro, ¿para qué se mete donde no la llaman? Y eso es una cosa. Y otra cosa que también me gustaría decir, porque me parece muy interesante, y esto es el marco del fe, y esto hay que tenerle su respeto a estas personas. Las mujeres de los grandes bodegueros y los pequeños bodegueros que no trabajaban en la bodega, me gustaría que esto quedara, porque es algo importante, tienen un gran papel. Era otro tipo de feminismo, pero eran feministas en el sentido de decir positivo, es decir, daros cuenta que todas las grandes bodegas y todas las pequeñas bodegas eran mujeres que tenían varios hijos, pasaban por el parto 1, 2, 3, 4 veces, con el peligro que eso tenía, pero ellas tenían que dejar herederos en su casa. ¿Vale? Eso empezó por ahí. Mi tía, por ejemplo, una tía mía murió de parto, o sea, los partos no eran fáciles. Eso por una parte. Por otra parte, era importante, y esto era muy delicado, y esto hay que decirlo con muchísima delicadeza, a mí me parece muy importante. Estas mujeres eran, decía un autor que yo leí, y digo que es verdad, como el maquinista de la ópera de París. No están en el escenario, pero están en las cajas, manejando los hilos. Eran las personas que se dedicaban a preparar comida, preparar hijos, educar hijos, aunque estuvieran las tatas, aunque estuvieran los nanes, pero ellas estaban pendientes de esos niños que serían el futuro. Incluso en el caso de las niñas parecían como garantes. Se casaba una familia con otra familia, la niña era la garante de la unión de las dos bodegas. Entonces algunas veces pues tenían esa prenda de garante. Cuando a lo mejor pues, no era precisamente el hombre de su vida con el que la casaban, pero bueno, que la casaban, quiero decir. Y también era importante el hecho, esto no podía imaginar lo que significaba en aquella época. Yo recuerdo una persona que no era mi madre, pero estaba muy cerca de ella porque era una amiga y vecina. Era cuando no había dinero, el mostrar que lo había. Porque venía un cliente y al cliente tú no le podías sentar una mesa con el potaje de judía. Pero si me estoy explicando. Entonces yo no tengo, no hay, pero yo tengo que empezar a preparar. ¿Y cómo busco yo si no hay? ¿Qué hago yo? Y eso lo saben muy bien las cocineras. Y eso porque no está aquí ahora mismo un antiguo trabajador nuestro que ha fallecido, que su mujer era cocinera de una de las principales casas de Jerez. Y lo decía, usted, doña fulana, hoy viene en inglés. Y dice, ya me tenía yo que partir la cabeza con la señora. Bueno, si había bien y si no perfecto, y si no había, allí se tenía que dar el rango de que se estaba, porque además el negocio funcionaba sobre lo que se estaba viendo. Entonces estas personas tenían a su cargo una responsabilidad y eso no lo vemos, normalmente no lo vemos. Y yo quisiera desde aquí, no solo las personas que están trabajando en bodega, sino las personas que estaban detrás de los señores de bodega, altos, bajos, regulares, que tenían sobre sí una carga, y los hijos también, porque algunas veces formaban parte del patrimonio, entre comillas, de la casa. A casar las hijas, a casar, o los hijos a casar todo. Era la prenda de que se unen dos casas. Esto es importante saberlo. No eran tan... todo el mundo dice, bueno, la señora en aquel tiempo... No. Allí unas iban para una parte y otras iban para otra. Y esta segunda parte normalmente no está
cambiadas, no están listas. Y a mí me gustaría recordarlas de aquí. No solo las que van como animales, sino las que están en retaguardia, que de alguna manera también luchan en el marco de otra forma, y con otros filamentos y con otros perfiles, pero están ahí. Y su marca se nota en la buena o en la mala educación, que eso era otra. Había que educar a los niños como bambis, como ingleses, porque después si vienen a tener que hacer el ridículo. Que claro, que aquí el idioma inglés era bilingüe, casi todo el mundo tenía bodegas bilingüe. Inglés y castellano, porque después los niños iban a, todo esto es importante que lo diga, no digo una cosa que digo, quiero ser lo más así posible. Vale. Bien, en aquella ni nos quejamos ni nosotros simplemente entramos a trabajar porque era lo que había y ya está, no pensamos si esto está mal o está bien. Lo mejor en estos casos es ponerte orejeras, ponerte tapón en los oídos y decir, bueno, esto es lo que yo quiero, esto es a donde quiero llegar y vamos para adelante. Y si no pides un consejo a alguien que sea muy de confianza, tú sigue tu ritmo, sigue tu senda y punto, porque si no, no hay manera. Bien, muere mi padre y ya, bueno, pues tuvimos dos gracias. Pero vamos, tampoco, sí es que no teníamos demasiado dolor encima como para accionar. Estaba yo con las hermanas de la Cruz, que desde entonces tengo mucha afición a las hermanas de la Cruz. Amortajando a mi padre, que estaban llamando a la puerta de mi casa para ver si vendíamos la bodega, con mi padre de cuerpo presente. ¿Vale? Entonces salió mi abuela con 80 y tantos años, que era también como mi madre, y bueno, pues no sé lo que le diría, pero el señor ya no volvió más. Pero aquello fue ya, porque es que no les cabía en la cabeza, que bueno, se ha muerto el padre, no tienen hijos varones, entonces, ¿qué va a ser de Navidad? Lógico, bendijo, me voy a presentar yo primero a ver si yo caso es normal. Otra cosa que nos gustaba no, pero en aquel momento no cabía. Eso es. Y el segundo, esto sí fue una anécdota muy divertida, muy curiosa. Está mi madre en la bodega y llaman del Consejo Regulador. Hola, muy buena, mire, no, don Antonio, pero mire, no, soy Pilar Plazo y su viuda. Vale, es que me gustaría hablar con don Antonio. Yo usted le estoy diciendo que soy su viuda. Pero doña Pilar, no se podría poner don Antonio un momento, porque es que tenemos que hablar con él, que no le entraba en cabeza. Era normal que no le entraran. Hasta que ya mi madre, ese que lo presencié, dice, o mire usted, le estoy diciendo que soy su viuda, pero si usted quiere hablar con él, o se sube arriba, habla usted con San Pedro, que le abra la puerta, o usted verá lo que hace, porque desde luego yo otra cosa no puedo hacer. Ay, no, mira, por ello. Usted perdone, ¿cómo se me ha podido venir? Le he dicho ya 4, le dije que soy su viuda. Sí, señora. Y aquello fue de verdad, aquel pobre hombre lo hizo de corazón, de verdad, y no. Fue una anécdota que te demostraba, bueno, lo difícil que era en aquel momento, pues anda, vaya con Dios, pues estamos bien. Bueno, pues nada. Ahora, claro, mi madre veía, es que esto es muy curioso, ¿verdad? Aquello, yo qué sé, yo lo recuerdo como gris y negro, pero tampoco lo recuerdo como muy doloroso, porque es que no nos daba tiempo, es lo que pasa a ti, que más de coronilla, porque eso es igual. Ella empezó a darse cuenta, no sé cómo, de que no estaba bien visto en aquellos momentos que una mujer entrara en bodega y saliera en bodega y estuviera tanto tiempo con los trabajadores, que eran varones, 3 varones, allá dentro de bodega. Vale. Solución. Ella aprende a conducir, que por cierto es muy curioso porque en aquellos tiempos se daban las clases en Jerez, pero se examinaba en Cádiz, precisamente para que no hubiera demasiada gente con el título de conducir a Jerez y molestar a la gente que tenía coche. ¿Vale? Entonces se hacían todas las prácticas y todo aquí, pero el examen era en Cádiz. Vale, bueno, pues aprende a conducir, saca su título y se lleva a mi abuela, a los 80 y tantos años, todos los días con ella a la bodega, sin problema. Pedía su café, se tomaba su café. En ninguna bodega, os prometo, que se ha hecho tanto crochet y tanto punto. Porque mi abuela, que tú la conocías, esta es una prima mía, vamos, que quiero presentarla, que no le he dicho nada, no saludo antes, ya, echado perdón a mí, una prima mía, y ella la conoció, a mi abuela, entonces era crochet y punto, o sea, porque claro, la abuela no podía hacer otra cosa. Llega el momento y entonces ya empiezan las etapas, son etapas que pasan a todo el mundo. Primeramente, estas están locas. Da igual que sea hombre o mujer, de que el que empieza a trabajar en un negocio que es extraño, en un marco extraño, pues no dicen inconsciente, dicen loca. Esa es la palabra inconsciente, ¿sabes? Vale. Estas están locas. Vale. Nosotros igual, nos pasa exactamente igual. Vale.
Después, bueno, pues no estás loca, ya saben lo que quieren, está bien. Lo que pasa es que igual no tienen el poderío, la potencia, la consistencia para estar aguantando un negocio. Eso lo pasa a una y mujer. Y ya la tercera etapa, cuando ya me dice, oye, pues están venido para quedarse. Entonces a por ella. Si les apetece, normal. Eso para nosotros, ellos se creían a lo mejor que para nosotros no era un resultado, para nosotros era un lujo, porque si venían por nosotros porque lo estábamos haciendo bien. Entonces ya estábamos entrando donde queríamos, en el marco, en la competencia, todos iguales, vamos allá. Tendríamos un poco más, un poco menos porque éramos militares, pero sin ningún tipo de problema. Y hay que decir una cosa, y eso sí quiero que quede muy claro. Los caballeros, digo los caballeros, porque hay caballeros y señores. Yo ya como en el 19. Los caballeros, cuando vieron que íbamos en serio, nos dejaron trabajar, nos dejaron que siguiéramos nuestra ruta. Que quisieran comprar, no quisieran comprar, quisieran pegar, no quisieran pegar fuera, pero era normal en el marco, que es lo que nosotros queríamos. Nosotros no íbamos a feminismo, no era feminismo, sino que nos dejaran un espacio para poder trabajar. Bueno, entonces, filosofía. ¿Yo qué voy a decir para ir? Filosofía. Bueno, en primer lugar, como viene un anuncio, me encanta un anuncio de correo, que hay televisión. El equipo que teníamos, y aquí hay gente que lo sabe, está presente, intentamos que fuera más de familia que de plantilla. Primero fueron plantilla, luego fueron familia. Eso por una parte. Por otra parte, mi madre, que no tenía idea de bodega, bueno, pues en aquel momento se rodeó de un equipo importante dentro de bodega. En el equipo entraba gente de oficina, eso lo estamos viendo, Francisco, otra hermana que está ahí, gente de oficina, ella, y bueno, si era necesario, aquella persona de oficina más fuera, de albero, que fuera necesario, o el capataz, o el tonelero, o los dos, eso era raro, porque normalmente en muchas grandes bodegas, los que estaban en albero, los que pisaban tierra, los que estaban fuera, los que se llamaban arrumbadores, nunca entraban a la oficina. En muchos casos hay muchos arrumbadores que nunca saben ni sabrán cómo era la oficina por dentro. Entonces, aquello de formar un equipo, porque mi madre estaba acostumbrada a trabajar en equipo y había visto, venía de otra mentalidad, aquello también fue algo como muy digno como de mirar, ¿no? Bien. Problemas que teníamos, bueno, pues había dos importantes. Uno que la gente no se da cuenta, pero que era súper importante, que era encontrar el espacio. Nosotros no teníamos espacio para hacer negocios, porque los negocios se hacían en los casinos, no podían entrar las mujeres. Los negocios se hacían en los bares, que no podía entrar una mujer sola a un bar porque sería mal visto. Entonces no teníamos espacio, no podíamos. De hecho, en la feria tampoco teníamos derecho a entrar en casetas públicas porque ya mi padre había muerto. Entonces la determinada caseta del casino donde iba mi padre, ya teníamos que buscar, bueno, pues a lo mejor algún conocido nuestro nos hacía una tarjeta como si fuéramos familiares suyos para que pudiéramos entrar, porque no se podía entrar ya en el casino. No había personalidad jurídica de las mujeres para poder entrar a un casino. Eso no se hizo hasta mucho más tarde. Tú te entrabas en el casino porque era hija de don fulano o esposa de don mengano, y entonces entrabas con tu tarjeta correspondiente. Pero si el señor se había muerto, pues entonces no podías entrar en ese casino. Eso estaba claro, igual que en Inglaterra. Entonces, ¿dónde hacíamos nosotros el negocio? ¿Dónde podíamos enterarnos de lo que pasaba en el marco? Es que era muy difícil. Entonces, nos teníamos que valer de lo que entonces existía, que eran los corredores, que eran las personas que iban y venían, que me ponían a venta, antiguamente se llamaban corredores de oreja, que ahora se llaman corredores. Pero ¿qué pasa? Esos corredores tenían que venir a bodega, tenían que hacer, que entonces, fíjate tú, se trabajaba por pesos. El peso era 3,75 pesetas, era el peso y sabelino. Cuando tú hacías 300 pesos, tenías que multiplicarlo por 3,75 que valía el peso. ¿No? Eso da la sensación de cómo se seguía en el siglo XX. Vale. Bueno, pero es que los corredores, excepto algún caso por ahí suelto, y eso lo sabe bien gente que está aquí, no venían a la bodega. Qué casualidad que no venían a la bodega. No sabemos si es porque no les interesaba la materia o porque había gente que no les interesaba que fueran a la bodega. No lo sabemos, pero el hecho es que no teníamos corredores. Vale. Bueno, aquello era complicado
Y también era complicado, evidentemente no era complicado, pero por una razón, por mi trabajo, ¿no? También era razón importante la económica, porque claro, nosotros teníamos que pagar algo que era, impertérrito, aparte de los impuestos del municipio, aparte de los impuestos de trabajo, teníamos que pagar los mostos. Y el mosto hay que pagarlo al año. Y el mosto subía muchísimo, muchísimo de dinero, era un desembolso. Claro, ellos pensaban, por mucho que vaya a ganar el maestro Sierra, que se le da ir todo el mosto, no van a tener fuelle. Ellos no se daban cuenta que la bodega se retroalimentaba. Lo que había en bodega se volvía a invertir en bodega. Nosotros no vivíamos de la bodega, vivíamos de mi trabajo en la universidad. Yo era catedrática de la universidad y entonces yo tenía un sueldo suficientemente amplio como para poder vivir nosotros sin problema ninguno y permitirnos poder irnos a un crucero, irnos fuera. Claro, a ellos eso no les cuadraba. ¿De dónde? No se daban cuenta de que, porque claro, aquí el problema que ha habido, muchos casos, es que hay una bodega, pero toda la familia no puede vivir de la bodega. Si son 12, no pueden vivir 12 de la bodega, ni pueden trabajar los 12 en la bodega. Si saben quién no puede, pues uno o dos en bodega, pero los demás tienen que tener su forma de llegar a poder alimentarse, de forma que si en un momento determinado hay un problema, señores, este año no hay dividendo, porque se va a invertir en esto porque hemos tenido este problema, y no pasa nada. No pasa nada porque, claro, si tienes 12, tienes 5, tienes 7 y quieren vivir todos bien sin aportar nada, claro, entonces no nos podemos quejar de lo que está pasando. Entonces está claro. Bueno, pues nosotros nos arreglábamos así. Nosotros andamos con un problema importante porque mi padre, y eso mi madre también lo siguió, es que el mosto, aquí hay una costumbre de que el mosto mejor pasa fino y el mosto de segunda, pero de alguna manera pasa oloroso, porque el oloroso tapa. Igual. Mi madre y mi padre, y ahora Ana está aquí presente, que es la etnóloga, nos puede decir, siempre el mejor mosto, siempre, para fino y para oloroso. No hay diferencia, con lo cual la subida era importante, porque claro, nosotros de primera era complicado, pero nosotros lo hacíamos bastante bien. Llega un momento en que los almacenistas bajan, y esto sí me gustaría dejarlo muy claro, porque eso ha sido, creo yo, uno de los puntos negativos que ha tenido el marco. Vamos a ver. Llega un momento en que ya el marco, las grandes bodegas, no necesitan a las pequeñas bodegas, porque ya tienen suficiente con lo que tienen ellos. Baja mucho la exportación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues cuando estaban ellos, estaba Franco vivo, el antiguo dictador, vale, como estábamos apartados de la Comunidad Económica Europea, el vino, el arroz y las naranjas era lo que se exportaba más y lo que traía más divisa. O sea que esto en algún momento determinado, Jerez, llega un momento, lo mismo que hace Vasconia, lo mismo que hacen los textiles catalanes, nosotros teníamos también fábricas, pero en este caso eran bodegas, pero teníamos la misma característica, el mismo organigrama que los catalanes. Quiero decir que cuando llegó un momento también nosotros teníamos que decir, oye, que nosotros colaboremos. Entonces las divisas entraban por aquí, o por Valencia, y entraban por ahí. Vale, bueno, Marta, Teresa, Lucas, vale. ¿Qué pasa? Que como traían divisas, entonces el gobierno daba bonificaciones a esas personas, a esas entidades que daban divisas. Vale, una bonificación. ¿Qué pasa? Que eran bonificaciones altas y fuertes. Y entonces la gente se acostumbró a tener, los grandes bodegueros, quiero decir, no los pequeños, a vivir de las bonificaciones, entre comillas, y la bodega se tenía como un prestigio social. Y se veía, por ejemplo, que había a lo mejor un farmacéutico que tenía una bodega, un gran bodeguero que tenía bodega, pero que vivía mucho de la... ¿Qué pasa? Que cuando muere Franco, vamos a entrar ya en comunidad, ya se empieza a preparar la economía, ya no hay bonificaciones. Entonces el vino no se puede dar al precio que ellos daban, un precio muy bajo. Ya entran en directa competencia con Francia, en directa competencia con Grecia, Francia e Italia nos traían frito. Y es el momento en que entonces vamos a poner el precio del vino a su precio correspondiente. Y entonces te dicen, vamos a ver, ¿por qué el Jerez hace 2 años
manera y ahora no lo queréis poner a 7, igual que el francés. Porque es que ya llevamos 4 años de crianza. Es un sistema de soleras y criaderas que nadie se le ha tenido por explicar. Y lo que eso significa, que es un movimiento ahí metido muy grande, un movilizado muy grande. ¿Perdona? Sí, mire usted, que esto de qué va, claro. Ahí empezó a tener la competencia, entonces ellos ya con lo que tenían bastante, los almacenistas fueron fregando. Nosotros teníamos la ventaja de que Emilio Lustau se fijó en nosotras y había creado una línea de almacenistas y Lustau se vio en nosotras y entramos a formar parte de esa especie de cadena importante de almacenistas. Un almacenista les ponía Lustau, línea almacenista. Con él, y tenía la gentileza, porque entonces no era fácil, y Lustau lo hizo. En este caso, Rafael Balán, que era el encargado de poner criaderas procedentes de don fulano de tal, de fulano de tal. Entonces, veréis a lo mejor algunas etiquetas: Lustau, línea almacenista, criadera propietaria, viuda de Antonio Corrego, porque mi madre no tenía personalidad jurídica en aquel momento. Ella era viuda de, no era Pilar la Pechón. Eso hasta que no llega a la comunidad no hay personalidad. Es viuda de Antonio Corrego. De hecho, vosotros veréis que hay muchos textos por ahí, muchas etiquetas antiguas preciosas que te ponen viuda de fulano de tal e hijo. No hay personalidad jurídica. Y no nos quejamos, nos miramos los libros, esto es lo que hay, vamos para adelante. Es que muchas veces el griterío lo que hace es opacar. Entonces lo que hay que hacer es, puño de hierro, guantelete de seda. Tiramos para adelante como el agua para la piedra, ¿vale? Vamos a solucionarlo. Nos miramos 3 días el ombligo, al cuarto no, porque no tenemos tiempo. Ya tenemos que buscar soluciones. Porque si nos quedamos mirando el ombligo se nos puede pasar la vida. Porque muchas veces cuando nos miramos el ombligo es porque tenemos razón. Pero la razón es muy relativa. Entonces vamos a intentar solucionar. Vale. Entonces empiezo yo a entrar en la universidad que ya no se va a dejar vender como Lustau. Vale, eso no daba bien problema. Pero nosotros teníamos abierta la canilla, que esta es otra. La canilla es que vendíamos a granel también. La gente que iba a pedirnos, que todavía la tenemos abierta la canilla. La canilla está abierta. Tenemos 2 días a la semana y la canilla entonces se despachaba en garrafas. Y todas las garrafas o todas las botellas que nosotros vendíamos llevaban la precinta de calidad del Consejo Regulador. Era una precinta especial que había para garrafas que todavía la había. Entonces nosotros dijimos, y nosotros queríamos que la canilla siguiera funcionando, pero también queríamos ir buscando el embotellado, porque dijimos, igual Lustau llega un momento en que ya nos dice, vámonos que nos vamos, efectivamente. Rafael está enfadado y va a morir prontísimo. La canilla es importante porque fue la primera vez a través de nuestra canilla, y esto es también muy curioso. Yo no sé si estoy hablando mucho, Margarita. No, siga, estamos encantados. Bueno, la canilla fue importante porque tuvo el valor de lo que significa el vino a granel, pero tuvo el valor también de que, como era doña Pilar la que estaba y que muchas veces salía y entraba a comprar, a despachar, seguramente se dice, pues entonces ya entraban mujeres en la bodega a comprar, que antes no entraban. Ahora ya entraban. Doña Pilar, cuenta usted, mire usted mi niño lo harto que está, porque mire usted porque no sé cuánto, porque no sé qué. Entonces doña Pilar se pasaba horas muertas hablando con los clientes. Entonces doña Pilar, para ella, que vivimos en la calle Molinero, que no la Plaza de las Angustias, para ella, las Angustias, bueno, ella vivía allí, pero para ella, su gente, era la plazoleta, que ya lo decían antiguamente, la plazoleta de los siglos. Esa era su casa, porque esa era la gente que entraba, la gente le decía, pues doña Pilar, tengo un guiso estupendo, no sé cuánto, no sé qué, y algunas veces entraban en mi casa tarde de comida que hacían los vecinos. Mire usted, porque ¿para qué vivía animales que le gustaba la besa? ¿Para qué vivía animales que le gustaba la besa? Día sí, día no, alguna vez mire usted que yo le pongo un poquito para aquí. Como usted no está, la niña está en Sevilla, usted pruebe algo, usted hable, usted no sé qué, usted... Y aquello era una especie de... No sé, no era paternalismo, porque no era paternalismo, porque la otra le cobraba y no le hacía... Pero, no sé, de algo raro, pero curioso, ¿no? Porque allí la gente entraba. Vale. Entonces, llega el momento, esto sí fue duro,
Llega el momento que digo, mamá, aquí vamos a tener que hacer embotellado, aunque no embotellemos de primera, pero tener ya todo preparado, porque esto igual que de hecho me salí con la mía, no estoy para contestar saliendo con la mía, pero salí con la mía, porque somos por lo visto el único marco, y esto hay que agradecérselo al Consejo Regulador, cada uno lo suyo, que ha permitido que se pueda vender, para San Lucas sobre todo, muy importante, que se pueda vender en canillas, se siga pudiendo vender en canillas, y se pueda vender en garrafas, y se pueda vender en botellas, etc. Pero es el único marco. Rioja y lo demás va todo embotellado. Bien, pero nosotros teníamos que tener nuestro embotellado. Aquello fue bueno. Había una orden, se había creado el Consejo Regulador en los años 1930 y tanto, y se había estado durante mucho tiempo el Consejo funcionando. Pero posteriormente había una orden que no se podía embotellar si no tenía un número determinado de botes. Era, con razón, se había hecho, bueno, hay muchas historias sobre el asunto, pero bueno, se había hecho por una cuestión de exportación hacia los puertos a donde llegaban, que podía haber algún tipo de problema, y no sé cuánto de botas, de embalaje, en fin. Un número de botas son los únicos que podían embotellar. Vale. Entonces voy, mi madre y yo, y el capitán, entonces era más clarito, vamos a hablar con don Antonio Barbadillo. Estoy diciendo nombre y apellido porque esto es honra. No va a hacer todo el mundo dar. Vamos a dar a cada uno lo suyo. Vamos a ver a don Antonio Barbadillo, que era de San Lucas, que era presidente del Consejo, que Antonio, que nosotros quisiéramos, de alguna manera, embotellar, tener permiso para embotellar, porque es que no tienes el número de botas, americano. Y bueno, vamos a ver, don Antonio, es que a mí me da imprescinta para la raza. Esa presinta es porque el Consejo reconoce la calidad del vino que está dentro de los marcos del Consejo. Yo lo único que quiero es que las presintas que me den para la raza, que son proporcionales al número de litros que podemos vender, me la den a botella, una parte de garrafa y otra botella, porque es que, Carmen, esto va a ser muy difícil. Pero de todas maneras, espérate, entonces, ¿para qué me dais las presintas en garrafa? Me dice la verdad que, bueno, pues esto se va a tener que reunir el Consejo. Y vamos a ver lo que tú procuras. Dice, de todas maneras, llaman al presidente de Bebedores, otro señor, que es don Manuel Villalba, estoy dando nombre y apellido, y dice, usted, don Antonio, yo voy a sacar la ficha de don Antonio Borrego, porque la ficha de Pilar Plan no estaba Antonio Borrego, la viuda, por supuesto, de don Antonio Borrego, quiero decir, que todo lo que pasa en bodega estaba en una ficha de Antonio Borrego, que yo tenía toque. Saca la ficha y dice, don Antonio, si que aquí estamos creando un problema que no existe. Por eso ella está pidiendo, dice, porque es que lo que se le está dando, los precintas se le está dando es porque don Antonio fue de los primeros que fundaron el Consejo Regulador, que se apuntó al Consejo. Cuando él se apuntó, esta ley del número de botas no le daría, o sea, no era para él, no entra dentro de esta gente. Entonces, él puede embotellar, lo mismo que embotellaban pequeñas bodegas, que decían, ¿por qué estas bodegas pequeñas sí y nosotros no? Pues bueno, porque igual que mi padre, habían estado en la fundación, entonces la ley no era retroactiva, es decir, que cuando salió esa ley, que digo que tenía base, parece que eficiente, pues a nosotros nos tocaba. Y bueno, entonces, mira, no hay ningún tipo de problema, o sea, esto por de urgencia se hace, punto, no, es que no hay que ni que reunir al Consejo Regulador de ninguna manera, esto está hecho ya, tu padre puede despachar hasta aquí en botella, en garrafa, en bota o en botella. Mismo, esto está expuesto, que no tiene ningún tipo de problema, ¿vale? Vale. Bueno, cuando vamos a pedir la precinta, la persona que estaba allí, que ya no está, que no me dice nombre, pues sube el capataz, recoge primero, lo llevará al coche, que por eso tenemos en la bodega 127, porque ese coche ha servido para todo. Lo mismo para comprar, que para ir a buscar precinta, que para ir a llevar la raza, y lo tenemos en la bodega, está funcionando perfectamente. Por eso está ahí el 127. Porque es un brazo de doña Pilar allí. Y entonces vamos allí y dice, doña Pilar, que me dice la persona que tenía que darla, que no la puede dar porque no tenemos la carta de todo eso así. La carta había llegado a nuestra bodega ya. Sube mi madre para arriba. Buenos días, por eso digo que aguante. Buenos días, ¿cómo estamos? Mira que eso le llamamos precinta. Eso sería para verla, yo no estaba. Precinta, doña Pilar, uy, como estoy así.
hay gente que no quiere, pero no se le podemos dar porque no tiene usted la carta. Sí, vale. ¿Se refiere usted a esto? Saca del bolso. ¿Qué? ¿Y esto cómo lo ha conseguido usted? Se va mientras yo he estado de vacaciones. Y le dice, pues yo no sé, yo me he enterado porque a estas vacaciones no me he enterado de esta carta. ¿La habrá conseguido usted? Esto es una señora. ¿La habrá conseguido usted de una forma fraudulenta? Con estas palabras. Entonces mi madre, muy tranquila, mira que es una fiera, muy tranquila. Y por eso digo que muy tranquila. Bandera de Sahara se convierte en un poco más. Cuando se ponía con unos ojos verdes, yo que los ojos banderas, pero que muy tranquila, dice, mira, fulanito, ¿te importa hablar con don Manuel Villalba y con don Antonio Barbadillo que te expliquen exactamente bien qué fue mi marido aquí en este consejo, que fue uno de los fundadores del consejo? ¿Qué me está usted diciendo? Esta carta no me la han dado ni de forma fraudulenta. Haga usted el favor de preguntar. Pues sí que lo voy a preguntar porque esto es una cosa muy extraña. No volvió más a haber ningún tipo de problema. La presidenta Vega, bueno, pues ya tenemos presidenta, pues mira que bien, ya tenemos botella. Bueno, pues ahora yo había aquí, ¿cómo se llama? No son aparatos, ¿cómo se llama esto de embotellado? Máquinas de embotellado, porque, claro, nosotros queríamos un embotellado pequeño, mediano, para el número de gente que era. Aquí no lo había enormes cantidades de trenes de embotellado, porque no estaba acostumbrado a una bodega pequeña embotellada, y si no se embotellaba a mano, no estoy hablando de una bodega que no voy a decir el nombre, pero que estaba detrás del Finastoria, su dueño era también un director general de seguro, que esa bodega era pequeña y embotellaban a mano, no embotellaban, que había estado trabajando hace cuánto ahí. Embotellaban a mano, el tren embotellado, ¿usted qué quiere, señora? Eso, qué barbaridad. Bueno, pues en vez de quedarme mirando, vamos a buscar soluciones. Conseguimos el tren embotellado a la medida que nosotros queríamos, de segunda mano, proveniente de una bodega de Rioja, porque en Rioja sí hay bodegas pequeñas. No lo traen para acá, un tren de segunda, que no lo quería porque quería una cosa más moderna, y nos traen para acá, estaba en perfecto estado, y nosotros tuvimos nuestro tren embotellado. Y con el aparato de frío se hizo en bodega Maestro Sierra una especie, podríamos decir, de prueba, basándose en los almacenamientos de frío para la leche. O sea, que es que ya más datos no puedo dar. Y se consiguió perfectamente sin ningún tipo de problema. Nuestro tren de embotellado empezamos a embotellar cuando no, que si no, y ya está. Evidentemente nosotros, con mucha gente que pudiéramos embotellar, pues, bueno, pues seguíamos siendo garraferas, no pasa exactamente igual. En vez de pedir una copa de Maestro Sierra, pedíamos una copa del carpintero, en torno a nuestra cara. Vamos, que el mejor desprecio no hace la precio, que nos da exactamente igual, nosotros lo nuestro. Vale, eso por un lado. Pero es que yo voy para la facultad, y la facultad era otra. Es que en todos los marcos, lo que había y punto. Bueno, pues allí la facultad había mucho poderío de una determinada organización político-religiosa, y bueno, evidentemente, donde había un hombre, el coeficiente mental de un hombre dentro de una universidad no era el mismo que el de una mujer. Evidentemente siempre el hombre, no sé cómo, pero pasaba por mitad. Vale. Y las mujeres que quedaban, bueno, que no quedaban, ¿no? Bueno, pues había una cierta preferencia, no de jure, pero sí de facto, por las casadas en vez de por las solteras, porque las casadas tenían pobres que mantener su familia, sin darse cuenta que el marido también estaba trabajando en otro lado. Y claro, aquello era un poquito complicado. Y también a mí me dolía en especial, me dolía mucho, y esto sí me gusta a mí decirlo, para la gente global, que es que hay que, vamos a ver, allí todo lo antiguo, a mí me duele mucho cuando hay una persona que hace algo importante de hace mucho tiempo, que le digamos, pero eso ya está obsoleto. Usted está obsoleto porque estamos 50 años más adelante, pero a ver, a este hombre se le tiene que tener un respeto, o a esta mujer se le tiene que tener un respeto, porque gracias a ello hemos podido llegar a donde estamos. Entonces, si es una buena obra, no digas que está obsoleta. Esa obra ya es antigua, pero ya está, ya es antigua, se ha
se ha modernizado mucho más con las nuevas investigaciones, pero allí éramos crueles porque es obsoleto. Nadie podría hablar ahora mismo de tejidos, ni de glándulas, ni de células, ni de nada, si Ramón y Cajal no hubiera trabajado. Que ahora, que Ramón y Cajal, hace tiempo, mira, pero es que una persona que ha trabajado, pues allí tenemos eso por una parte, o sea, en dejar tiene cada uno su sitio y su forma de hacer. Bueno, pues no, aquello no. Y yo quiero reivindicar desde aquí que hay muchas personas y muchos trabajadores de todo tipo de estadios que la gente dice, bueno, como que, no, como los padres. Tú no puedes estar de acuerdo con tu padre, por lo que sea, porque no te caiga lo que sea. Pero reconoce que gracias a ellos tú estás en este mundo. Punto 2. A ti te han dado de comer entre los pequeños. Y tú se han mandado a buscarte una carrera. Eso no puedes tirar a la borda. Tú después podrás estar de acuerdo, no estar de acuerdo, independizarte, no hablar más, pero reconoce lo que ellos han hecho, que es lo mismo que está pasando. Que será en muchos aspectos. Bueno, pues en la facultad estábamos obsoletos ya, un poquito como habla, no obsoletos era aquello, porque no iban al ritmo, pero bueno. Yo tenía problemas, claro. Como ya se creó la Universidad de Cádiz, ¿tú por qué no te vas a Cádiz? Me voy a Cádiz, me quedo aquí, en Sevilla, porque es que el archivo de India está ahí y la tesis la tengo sobre el material del archivo de India. No me voy a ir a Cádiz cuando termino yo la tesis, que no me puedo ir a Cádiz. Es que estás quitando un puesto a gente de Sevilla y tú eres de Jerez, te puedes ir a Cádiz. Pero yo el puesto que tengo, no se ha tomado una decisión, pero creo que no me da nada. Sí, más claro algo. Vale. Es que tú vives en Jerez. Claro, yo me venía todos los días a caminar, claro, todos los días que venía aquí, y a las 7, el tren que le viene por Rillero, a las 7 de la mañana, y nos veníamos a las 8 de la noche, o sea que yo también estaba allí a las 9 con todo el mundo, y me venía con todo el mundo, pero en vez de irme a dormir a Sevilla, me venía a dormir a Jerez, porque claro, mi padre con este berenjenal que tenía, no lo iba a dejar sola, que no tenía más hijos, que además su madre a los 80 y tanto, a los 80 ya no estaba. Bueno, pues entonces esto como que hay una ley que dice que tiene que estar a 60 kilómetros, más no. Se va al decano, a denunciar al decano. Entonces el decano le entra por una y sale por otra. Exactamente. ¿Está aquí a las 9 de la mañana? Sí. ¿Se va a las 8 de la noche? Sí. No hay más problema. Bueno, vale. A mí se me llegó a decir que yo ponía en ridículo al departamento por mi habla andaluz, en mi propia cara. Entonces, qué casualidad, gracias a Dios, que Manuel Clavel, que era compañero nuestro de administrativo en la facultad, que luego había sido rector y que luego sería ministro de autonomía, hablaba y murió hablando exactamente igual andaluz. Yo no sé por qué. Cuando un andaluz habla fino, vale, pero cuando el andaluz quiere ponerse finolis, pues a veces mete un poquito la pata. Porque el problema no es la forma de hablar, el problema es el contenido de lo que tú digas. Porque si vas a hablar muy fino, pero para decir una película con vino, hombre, pues, francamente, como que no. Otro día oí yo en una televisión muy fino que la historia era un conjunto de fechas. ¿A dónde va? ¿Dónde va? Un conjunto de fechas matizador. Claro, por supuesto, 1492 va antes que la Revolución Francesa, eso no hace falta. Pero es que aprendete 5, porque claro, yo también tenía un problema con la pedagogía. Se aprenden 5 o 6 fechas porque son necesarios, que no lo puedo ver en internet, pero lo que me interesa son las causas, las consecuencias que tuvo esa fecha, porque eso es lo que promovió quienes fueron los protagonistas, que la gente se forme en criterio, que la gente no tiene criterio ninguno, que se forme en criterio. Y siempre que se podía, yo tenía la bodega y se tenía que ir mirando al futuro, intentando que la historia de alguna manera se le diera la vuelta para acá, que se le diera la vuelta para asesoría, de alguna manera tuviera, aparte de las oposiciones, aparte de las lesiones, aparte otra salida más patrimonial, otra salida más, otra herramienta, que no fuera solo la universidad. Por todo aquello, también yo tenía mis cosas, quiero decir que eso no se va a tratar, pero que sepáis que tenemos por un lado ella y por otro lado yo, que éramos bicéfalos. ¿Qué problema era bicéfalo? Vale. De todas maneras, por supuesto, con muchísima discreción. Esto es por eso decía yo que me demoraba un poco, que me sentí un poco mal. Cuando vayáis esto pasando, por favor, no lo pasáis porque esto es fuerte lo que estoy diciendo. A la gente no le va a caer muy bien que esté esto grabado.
Y nosotros la discreción es súper importante, porque la discreción siempre ha sido un valor muy en alza y es verdad en el marco. Y además un negocio siempre tiene que ser discreto, no podemos estar dando ahí vueltas. Discreto se hace y punto. No somos, podemos decir, cuando aparecen tantas noticias de prensa, tanto anuncio, tanto, da la sensación de nuevo rico, ¿no? No sé, algunas veces no dicen, esto, tanto como para esto. Una cosita normal, eso no sabe unidad de las redes que siempre lo estamos frenando. Sonia, no ponga esto, Sonia, no lo ponga así, pero sí, ¿qué pasa? Sonia, no. Bueno, pues estamos así. Teníamos una discreción en el negocio y una discreción en la facultad. No podíamos meter a los alumnos por medio de los problemas que se tuvieran dentro de los departamentos. Hasta ahí podía llegar la broma. Entonces, nosotros completamente, cada deporte. Nuestra clase de punto y pelota, y ya el decano, los jefes de departamento, el rector y quien fuera, ya se sabía la pedagogía que tenía cada uno, cómo lo hacía cada uno, ya ellos sabían perfectamente los niveles los tiempos. Pero los alumnos y nadie, no, teóricamente, pues yo cogía monta, claro, pero y nada. Entonces, eso, la discreción, a ver, no quería decir que fuéramos tontos. Dios dijo ser hermano, pero no primo, ¿no? Entonces, cuando llegaba el momento, pues, si no había que echar alguna cosa, pues, la mira. Por ejemplo, en etiquetas que las tengo aquí, ¿no? Teníamos que hacer una etiqueta. Entonces, yo quería que la etiqueta, la última moda que había, y además la veo, pues, lo veo bien, es que, y seguimos con ella, es que cada persona, cuando tome la etiqueta, la botella con la etiqueta, en la etiqueta vea plasmada la filosofía y la historia del producto que tanto gusta. Eso se tiene que poner ahí. Vale, en la bodega, en el bar, que todavía está en pie de Sevilla, que se llama la Alicantina, que está en la plaza del Salvador. Allí antiguamente, y ahora también, pero antiguamente el dueño, vendía muchísimo Maestro Sierra, en la raja lo llevábamos y ellos lo vendían en copas. Y entonces, era muy famoso para esa oportunidad, era muy famoso, muy frecuente, el hacer anuncios, primero fue en Sevilla, después se estudió por toda la comarca, anuncio en azulejo. Porque la azulejería trianera era muy, muy importante. Cuando los hornos de azulejo estaban en Triana, pero ya eran al polígono, entonces estaban en Triana. Y esos años, pues Triana era el centro de la azulejería y era muy bonito y muy grato hacer anuncios, pero en vez de papel en azulejo. Y entonces, don Ricardo Talés, que era el dueño de la Alicantina, como lo había venido, Ricardo Talés encargó uno de maestros. Ustedes no sé si lo sabrán, pero yo me imagino que sí. Triana es Triana y todo lo demás es Sevilla. O sea, Triana, como se ponen ellos en su camiseta, Triana, República Independiente. Triana tiene sus características, su forma de andar, su forma de manejar pasos, su forma de velar en Santana, que es una feria diferente a la feria. Diferente, no digo ni mejor ni peor, sino diferente. Ahora, evidentemente, allí por aquellos años, los años cuando empezó mi padre, por los años 40, por ahí, allí había un hervor político de primera magnitud. Entonces, cuando ustedes vean un azulejo de anuncio, lo que sea, que ya la Junta da orden de que no se pueden tirar, que son un monumento, podríamos decir, histórico sevillano, locales, un azulejo que tiene el anuncio de algo, o un azulejo que está plantado en algún sitio, ese azulejo tiene una doble historia. Normalmente suele tener una doble historia, que no lo saben más que los iniciados. Pero está ahí como cuando los pintores del siglo XVI hacen un cuadro y después te dicen, pues esto quería decir, pues por la azulejería. Entonces, se hizo un anuncio que estaba entonces muy de moda toda la cuestión andaluza por la exposición del 29, Aníbal González, todo lo que había significado, la arquitectura y tal. Y entonces salió un anuncio que es el que tenemos nosotros ahora. A mí me gustó que se pusiera ese azulejo, se pusiera como anuncio de la etiqueta. Lo registramos, estamos de acuerdo. Y la parte dentro de la etiqueta es la cacería de galgo, que es muy, muy utilizable aquí, se usa mucho en Jerez. La cacería de galgo, ustedes te das cuenta que hay aquí una liebre, que somos nosotros, los perros, que son la competencia, y quién lanza a los perros, el poderío de los que están a caballo.
¿Vale o no vale? Vale. Entonces, hay ahí otra persona que está presente que ayudó a terminar la etiqueta porque dijimos, aquí no vamos a poner ningún cuadro de armas, ni ningún escudo, ni nada. ¿Qué hacemos? Ponemos el escudo de lo que somos, MS, Maestro Sierra, tonelero, el círculo redondo, principio y fin, el símbolo del artesano, y tonelero de un artesano, y primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales, que eso se hace primero entre los iguales. El primus es el primero, es decir, el rector, o el hermano mayor de una cofradía, o el maestro dentro del gremio de artesanos de ser, etc. Siempre es el primus, que es el primus inter pares, primo entre los iguales. Y entonces ese fue el hecho de... Desde entonces, para nosotros, la liebre ha sido siempre un gran significado, ha tenido un gran significado, la animal. Y de hecho, por ejemplo, la hemos tomado, por ejemplo, con el brandy, que lo tenemos todo hacia afuera. Bueno, el brandy, hay dos tipos de brandy, que luego lo veremos, de línea normal y de gran reserva y reserva. El gran reserva es con estaño, que es esto, está su MS Maestro Sierra, de una etiqueta de muchísimo prestigio pegada al tipo de botella, pero en el reserva hemos puesto la liebre de otra forma. Ahí está corriendo, aquí está ya sentada, aposentada en su sitio, tranquila, pero con las orejas tiesas, vigilando que no vengan los perros por atrás. Más claro ahora, ¿vale? Esas son las historias de la etiqueta del Maestro Sierra. Bien, a partir de ese momento, bueno, pues vamos a buscar una línea, tenemos dos gamas de vino, la línea, podríamos decir, lo normal, ¿no? La línea básica, que sí que me va a pegar después, la línea básica, mira, la cosa, bueno, que es una línea normal, la que vamos a tomar aquí, pero bueno, yo no sé la normalidad hasta dónde está, porque el oloroso tiene 12 años de vejez, línea básica, y después la línea anticuario, que esa ya va, bueno, ya es una media que ya no se puede ni calcular los años, 30 y tantos también, 30 y tantos, mira, no me vaya. Tiene esta misma etiqueta, pero en pergamino, y detrás en la contraetiqueta está el año de la saca, cuántas botellas se sacaron en ese año y el número de esa botella. O sea que la persona que tiene esa botella sabe que en el año 2019 la número 25 de una saca de 45, por decir algo. Sacas pequeñísimas para sitios emblemáticos. Un estuche de madera envuelta, primero estábamos en papel celofán, pero ahora por la cuestión ecológica están envueltas en papel vegetal, blanco vegetal, para que no haya ningún tipo de problema. La cabilla sigue funcionando. No estamos con representantes, estamos con distribuidoras, que son las que compran el vino y ya distribuyen a sus clientes correspondientes, ya se encargan de su transporte, de su comercio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tenemos la cuadratura ya del círculo. Eso ha sido algo que nos ha caído bien del cielo, te quiero decir. Cuando Torquemada se retiró, entró Ana, y entonces Ana la tenemos como etnóloga y como directora comercial. Y eso es importante porque ella vende lo que ya sabe que hay en la bodega. Es decir, el director comercial no tiene que llamar al etnólogo, oye, ven para acá, esta saca como está, esta bota está en condición, no está en condición, cuánto tenemos que sacar, cuántos litros nos da el consejo, que ella tiene las dos bridas en la mano, con lo cual a ella le resulta mucho más fácil, es muy polivalente, porque una bodega pequeña no puede tener una etnóloga a lo mejor para 2 o 3 visitas al año, a la semana, pero si la tenemos a ella como directora comercial. Entonces tiene en la mano las dos vidas que a nosotros nos resulta magnífico y a ella también porque le facilita muchísimo el trabajo. También hay que tener en cuenta que no tenemos visitas turísticas, pero sí abrimos dos veces al año para todo el mundo, ¿no? Que es en el Sherry Week y en la fiesta de la alegría. Pero se abre para las personas que tienen interés, por ejemplo, sommelier, o que tienen preguntas, o que quieren conocer algo, por ejemplo, historiadores. Se abre, no estamos cerrados en absoluto. Pero claro, tenemos que saber, no tienen que llamar por teléfono, porque si estamos trabajando, no podemos preparar a turistas, sino que entran viéndolo trabajar. Entonces, tenemos que parar a una persona para poder atender. Entonces, por eso no hacemos visitas y además no cobramos absolutamente nada, sino con todo gusto se lo enseñamos. Vale, y hablando de historia. Ahora me encuentro yo con otro problema, ese es personal mío.
Yo no soy de las personas que cambio por cambiar. Es decir, si yo encuentro una cosa y veo que está bien, ¿para qué voy a cambiar lo que está bien? Tendré que arreglar lo que está mal, o completar, pero cambiar, porque yo vengo de otra administración. Bueno, cuando mi madre, yo entro, mi madre teóricamente segura que está pendiente allí, cañón, pero claro, yo ya entro después de venir de la facultad. ¿Ahora qué hago yo? Porque yo no voy a empezar a cambiar gente, no tengo por qué, si van funcionando bien. Tendré que aumentar si puedo, entonces sí le puedo yo dar un aumento importante, porque todo lo que yo he aprendido de fuente, todo lo que he aprendido yo de óptica histórica, todo lo que he aprendido yo de metodología, todo lo que he aprendido yo de criterio, todo lo que he aprendido yo de aparato crítico, etcétera, 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 yo lo puedo aplicar aquí a mí. No ver el vino desde el punto de vista tecnológico, que eso ya lo sabemos, sino desde el punto de vista cultural. Porque el vino ha sido un monocultivo prácticamente, y entonces está presente en todas las actividades de la vida. Entonces, médicamente, ¿para qué se utilizaba? Por decir algo. ¿Qué te digo? ¿Qué importancia tuvo en los cultivos cuando vino Alfonso X y empezó los repartimientos de tierra que venían de Castilla? Los árabes aquí, ¿qué hacían? ¿Qué relaciones tenía el vino con Portugal antes de ir a América? Cuando fue a América, ¿cómo fue el Jerez? ¿Cómo se reaccionó allí? ¿Qué importancia tiene el vino de Jerez a lo mejor en la pintura? Es decir, la literatura recoge o no recoge el vino de Jerez, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me mandó, yo hice el trabajo del vino, el Jerez, perdón, hacedor de cultura, fueron 3 tomos que están ahí presentes, que la han dado premios internacionales, porque eran una visión que no era lo normal. Y entonces, bueno, de alguna manera yo contribuyo a la bodega, dejo lo que mi madre hizo, que de momento está perfecto, pero le he añadido un plus, que es la cultura del vino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la marca Maestro Sierra vende vino, excelencia, porque estamos en permanente búsqueda de la excelencia, ¿no? Y la excelencia hay que tener en cuenta que va de la mano de la exclusividad. Si tú eres excelente y vendes una cosa excelente, tú vendes una cosa exclusiva, y la persona que compra es también una persona excelente que compra excelencia. Entonces vamos con la búsqueda permanente de la exclusividad y de la excelencia. Y además, cultura del vino. Tradición, cultura y excelencia, historia. Cultural, ¿no? La marca está formada por excelencia y cultura. Y nos parece que es importante. Entonces, a la vista de esto, nosotros pensábamos que vamos a hacer un premio que no es económico, es un símbolo de taonería, que es lo que nosotros somos, que para nosotros significa mucho. Por eso no vamos a pagar el premio, no vamos a dar dinero, porque los sentimientos que nosotros queremos que se remuevan con este premio no se pueden pagar. No hay dinero para pagar. Y poner ahí tantos miles de euros nos parece una hortera. Por eso, con perdón, no se va a hacer un paso, se va a dar un símbolo que para nosotros es muy importante. Y creemos que es la mejor forma de que doña Pilar, aunque ya no está aquí, devuelva a Jerez y al barco del Jerez todo lo que a ella le dio y ella aprendió de él. Es la forma mejor de que, de alguna manera, ella agradezca desde otro lado lo que aprendió y lo que dio de él. Y entonces también queremos que esos valores, que son tenacidad, que son, por ejemplo, esfuerzo permanente por mejorar la exclusividad, el conocimiento profundo de lo que tú estás tratando. Eso es lo que queremos que el premio simbolice. Y de esta manera, de alguna manera, queremos que sea ella un punto referencial y un estímulo y un faro para ver y poner la luz en aquellas personas que, como ellas, están trabajando, rompiéndose la cabeza y haciendo un gran esfuerzo y no las conocemos. Entonces, no queremos que ella sea, por doña Pilar, la memoria de doña Pilar, no, que la memoria de doña Pilar sea útil y que de alguna manera pueda pagar ella lo que dice ella que le dio Jerez y lo que ella aprendió de Jerez. Entonces, que sea útil, que sea un faro, que sea un punto referencial y que sea un estímulo. Porque, como decimos Maestro Sierra, con esto termino, el que no conoce no ama, y el que no ama no puede defender. Y para los próximos días y el próximo futuro, y ya lo estamos viendo, me temo mucho que el Jerez y todo el marco
tenga necesidad de defensa en foros nacionales e internacionales. Entonces, en ese sentimiento, Maestro Sierra crea este premio. Y esto es lo que yo quería explicar y expresar, pero quería primero hacer una andadura, que no es una conferencia, una charla, unas reflexiones que yo me he hecho, pero para que a través de estas reflexiones comprendan ustedes ahora el alma de lo que nosotros debemos poner en ese reconocimiento, no el premio, de ese reconocimiento a la persona a la que va dirigida. Por eso no hemos querido que sea solo del Jerez, sino del marco de Jerez, geográficamente del marco donde ha estado ella inserta. Y nada más, yo escuchando a Carmen, no es de extrañar que la hayamos tenido con tanta frecuencia en el Ateneo, porque me parece maravilloso todo lo que es capaz de definir en tan poco tiempo. Porque yo creía que me estaba pasando de tiempo. No te agobio, porque puedes venir dentro de unos meses contigo. No te agobio por tiempo nunca. Y además sabe que viene a tu casa y que te recibirá con los brazos abiertos. Bueno, si te parece bien, abrimos un turno de... Claro, esto es una fórmula que estamos ensayando, pero ensayar entre amigos en realidad no es ensayar. A mí me gustaría abrir, me voy a permitir ese lujo. Yo creo que has tenido para mí la grandeza de reconocer que en el camino hubo muchas piedras, pero también hubo personas que fueron claves, que además las has citado con su nombre y apellido. Cuando tú miras hacia atrás, ¿qué sensación tiene? ¿Que pesó más la parte que no apoyó? ¿O fue más determinante? Pues mira, yo creo que fue un volumen de los que no apoyaron fuertísimo. Pero fue cantidad, no calidad. En cambio, los que apoyaron fueron pocos, pero de gran calidad. Y nosotros, además, que no necesitábamos mucho para bailar, pues tocábamos las palmas y las estábamos en el dedo, pues esa pequeña minoría de calidad miro hacia atrás y les estoy profundamente agradecida. Y quiero decir que es una minoría de calidad muy variada. Desde trabajadores hasta amigos, hasta consejo regulador, y esto quiero decirlo porque cuidado con el consejo regulador. Todo el mundo muchas veces protesta con el consejo, y el consejo está muy atado de manos, porque el consejo depende de las bodegas que lo conforman, y las bodegas que lo conforman tienen el peso proporcional al número de botas. Entonces, si ellos quieren hacer algo y las grandes bodegas a lo mejor no les interesa, no con toda la razón del mundo no pueden hacerlo porque van por votación. Es por el número de votos, no una bodega un voto, sino el número de votos determina el número de votos es un voto. Entonces, claro, evidentemente es muy complicado, por eso digo que el consejo, yo lo reconozco y están haciendo una labor ahora de promoción, que por cierto lo lleva una mujer que está empezando a dar fruto. Entonces, voy a lo que voy, una minoría cualificada tanto de mujeres como de hombres, minoría pero cualificada. Entonces, vamos a quedarnos con las minorías cualificadas. Los grandes volúmenes, que no les falta un nervo, ¿para qué nos vamos a preguntar? Qué gracioso. Que terminen de crear su madre y luego ya Señores y señores, tienen ustedes la palabra. Hay una señora al fondo en el centro. Sí, mira, yo te puedo tutear, creo que son menos, tengo ya 64 años casi. De verdad que no tengo palabras. He disfrutado tanto escuchándote. Primero, por tanto esfuerzo, por seguir mirando para adelante, a pesar, porque el contexto histórico todos sabemos, ya tenemos una edad como era. Después, como mujeres luchando en ese marco tan difícil, tan masculinizado. Y sobre todo, esa fuerza humana para decir, me tapo los oídos y sigo adelante. De verdad que me quito el sombrero, y me quito el sombrero también porque has tenido el valor que creo que hace falta para contar cosas muy profundas, vivencias tuyas, muy tuyas. Hombre, ¿qué te voy a decir? Sí, has empezado diciendo, me has removido, suele ocurrir eso. Pero eso también tiene un valor, porque esa experiencia tuya a nivel humano, como persona y como mujer, es la que va a conectar
Muchas veces la imagen que se tiene de los bodegueros, te lo digo porque yo nunca he sido bodeguera, yo me he criado en el pueblo, era que eran gente muy rica, que lo tenían todo muy fácil, que hacían lo que les daba la gana. Cuidado que esa imagen tuya la he padecido yo en la universidad. Sí, por eso te digo que esa es la imagen que había hace, cuando yo estaba aquí muy chica. Ya ahora ya no sé la que hay porque acabo de llegar. Pero sí que es verdad que... Es que, perdona, es que hay una cosa importante que también... Bueno, yo mira, ya he puesto ya me lanzo. Hay una cosa muy importante que tenemos que aprender a saber. Claro. El dinero, la inteligencia, todo lo que sea una cosa inherente a nosotros, no solo hay que tenerlo, el dinero no hay que tenerlo, solo tenerlo, hay que saberlo tener. Por supuesto que sí. Y entonces, ni dispendio, ni ratería, una cosa normal. Cuando tú tienes un conocimiento de algo, tú tranquila, dices tu conocimiento y ya los demás te lo valoran. Porque tú ya sabes que lo sabes, tú ya sabes que tienes el dinero, tú ya sabes. Entonces, los demás, que digan, que sean ellos, tú no tienes... Porque me da la impresión que muchas veces esos dispendios y esa especie de tratar de arrollar esos arrollamientos que hay, es por lo que esconden, creo yo, que es una gran inseguridad. Puede ser. Entonces, antes de yo demuestro que la pobre señora que ponía la comida porque no había, estaba insegura. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Para que no se den cuenta mi marido. La inseguridad muchas veces se tapa con posiciones que a lo mejor tú dices, que soberbio, que altiva, que no sé qué. Después hablas con ellos y dices, caramba. Pero a lo mejor empiezas a hablar y cuando empiezas, como si no fuera contigo, tan amable, pues mira hija, no sé qué, pues no sé cuánto. El hijo lo decía mucho mi madre, pues mira hija, no sé cuánto, no sé qué, o hijo, mira, no sé cuánto. Al final termina y dice, bueno, era simplemente que estaba inseguro, que estaba, o insegura que estaba, y ya cuando se le da un margen de confianza, ay, dice, es encantadora, qué buena persona. Y nosotros no hemos hecho nada, simplemente hemos dado su sitio y hemos escuchado. Y esa persona no se siente bien. Entonces, cuidado, porque muchas veces hacemos demasiado apamiento con lo que Dios nos ha dado. Y eso no me parece a mí que sea muy de recibo, creo yo. Hombre, alguna vez tendremos poco. Pero vamos, hay gente que lo sabe. La encargada de nuestra de la bodega, que por cierto es mujer, a veces la pobrecita lo que falta ya es llorar con potencia, ¿no? Porque aquí la doctora me dice, esto no lo pones a pasar. Ya los que lo saben y tampoco vamos a humillar a nadie, ni a decir nada. Pues es cierto, se recortan muchísimo las alas. Entonces vamos a contracorriente siempre de lo que es la norma, siempre. Pero nosotros cuanto más vamos contracorriente nos va mejor. Entonces vamos a seguir yendo contracorriente. Pues de verdad que te felicito a ti, a tu empresa y todo lo que estáis haciendo, y sobre todo me ha parecido precioso todo el trabajo que hay detrás de todo esto, que no se conoce mucho a nivel del pueblo. Todo lo que supone esa inversión, esa paciencia, todo ese tipo de normas, todo ese tipo de dificultades, y de verdad que te agradezco muchísimo la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería eso, que supierais por qué este premio, porque a esta altura, qué cosa más rara, un símbolo. La persona que reciba el símbolo del tonelero nuestro, que queremos que cada año sea un instrumento diferente, que sepa que con ello va nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestra tradición y nuestro sudor, nuestras lágrimas algunas veces. Que sepa que eso es un símbolo, es algo mucho más, tiene mucha más alma de lo que es lo material. ¿Verdad? No sé si me explica. Sí. Sí, bueno, evidentemente mi intervención va a estar condicionada, pero no me lo tomen en ese sentido, ¿no? Por la relación de amistad que tengo con Carmen. Es que el doctor Tardío, que ha sido hasta hace 2 días presidente de la Academia de San Dionisio y ha sido mi jefe del servicio de pediatría del hospital de aquí. Y amigo de la... Bueno, eso ya lo supuesto. Entonces, pero quiero decir que voy a abstraerme de estas consideraciones, ¿no? y a expresar lo que he sentido en esta conferencia magistral. Es decir, ella decía, no, esto va a ser una charla. Yo creo que ha sido una conferencia de hondo contenido y profundo contenido sociológico. Totalmente. Y aquí está presente pues, la delegada del ayuntamiento del tema de igualdad,
y yo creo que realmente pues, ha sido una secuencia, pero continuada, realmente de cómo ha estado posicionada realmente la mujer en esta etapa que ella ha realizado. Porque han sido innumerables ejemplos, yo creo que lo comentaba ella muy acertadamente, ¿no? de toda realmente la posición de la mujer y bueno, y evidentemente la valentía de su madre en el proyecto para sacarlo y las dificultades inherentes a ese proyecto. Yo pienso que eso, Carmen, se tiene que publicar de la manera que sea. Sí. Es decir, que probablemente a lo mejor por una vía, déjame terminar. Por una vía, evidentemente, sin hacer las connotaciones ya de nombres, personas o hechos, circunstancias, sino un estilo como una novela que se aproxima realmente a una realidad que fue. Porque este tipo de cosas, si no se escriben, o sea, luego no sé la historia, pero qué quería decir yo a una historiadora. Por otra parte, hemos tenido la ocasión de escuchar aquí exactamente, en mi opinión, a la persona más relevante de apoyo al vino de Jerez, porque es esta señora que esta noche hemos tenido la ocasión de ver. Es decir, los 3 tomos del Jerez, hacedor de cultura, eso, en mi opinión, no lo tiene más que ella en Jerez. Es decir, se han publicado muchos libros relacionados con el vino y tal, pero es que esos son 3 tomos que a mí me da pena que eso todavía no se haya podido transmitir no se ha podido traducir a inglés, ¿no? Porque yo sé que ha habido ahí algunas dificultades y eso yo creo que es una cosa que se tendría que apoyar y aprovecho la ocasión que hay una representación del ayuntamiento para realmente yo creo que esa idea de que esos 3 tomos tienen que difundirse y la vía de difusión desgraciadamente pues tiene que pasar por mí. Yo no quiero extenderme más, pero sí felicitar al Ateneo realmente porque yo no he tenido la ocasión muchas veces porque coincidimos con la fecha y tal, y he tenido en el tiempo que he estado en la academia, he estado muy dedicado a muchas actividades de compromisos sociales, etc. Y no he tenido, y así lo reconozco, tiempo para poder venir aquí a la conferencia que yo hubiera deseado, ¿no? Entonces, mi felicitación al Ateneo porque realmente yo creo que habéis tenido un extraordinario acierto con que el broche de oro del curso que finalizáis hoy y clausuráis hayáis tenido la consideración de traer a un personaje como el que hemos tenido la ocasión de escucharlo en esta tarde. Bueno, por alusiones, Margarita, si me da un minuto, doctor Tardío, para eso se tienen los amigos, o sea, para eso se tienen los amigos, pero no me quieras tanto que me vas a matar, me vas a decir que cómo publicar esto para hablar de Dios bendito. Ay, por Dios. Bueno, aparte de eso, sí te quería decir una cosa, la cuestión del inglés, bueno, sí, vale, pero es que aquí hay otro tema de fondo, mira que ya he puesto, yo he hecho 3 tomos, me he quedado en 1930 cuando se creó el Consejo Regulador, el 4º tomo, que tú el otro día decías los 4 tomos, no, 3 tomos, el 4º no me lo dejaron hacer, porque era ya actual, de 1930 para acá, y entonces se quedó de que lo iba a hacer un ingeniero agrónomo que evidentemente sabía mucho mejor la cuestión de los pagos, toda la cuestión del terreno, toda la cuestión en fin, no sé, bueno, yo sé cómo ellos querían conseguir. Pero el hecho es que el 4º tomo, que podía ser hasta ahora mismo, que sería interesante recoger todo el movimiento, claro, el modernismo, y el modernismo aquí fue muy, muy importante, y en el vino más, pero está sin hacer, se ha quedado en 1930, todo el mundo me dice que cuando va a hacer el 4º, digo, pues si es que lo he empezado, si es que no es mío, que el 4º lo va a hacer otra persona, y bueno, no sé exactamente cuándo saldrá y si será. Eso sí te quería decir, eran en principio 4 tomos, 3 míos y un 4º para un ingeniero agrónomo, que no sé quién sería, y por eso han quedado 3 tomos, el 4º no se ha hecho. Y bueno, agradecerle todas tus palabras, presidente, le digo presidente porque ya salió presidente, pero como ya lo vamos a hacer presidente honorario, ya falta la votación,
vamos, la educación basal, pues yo ahora le digo presidente, porque él no quiere ser presidente de la. Entonces, presidente, ahora comprenderás por qué algunas veces me ha aparecido por la academia, porque con todo este berenjena, pues claro, me decía, algunas veces faltaba y me decía, pero bueno, pero ¿cuánto tiempo hace? Pero marica, ¿qué tenemos que hacer súper numeraria esto? ¿Qué hay que hacer? Es que tengo mucho trabajo, claro, y ellos no lo entendían, me decían, bueno, está que no, es que con mi madre ya mayor y este berenjena, yo decía, yo que a las 9 tengo que estar en casa, que no puedo terminar, se empiezan a las 8 y yo a las 9 tengo que estar allí, prefiero no entrar porque voy a dejar la cosa a mitad. Entonces, claro, no, ahora me entendéis por qué era, no era por desprecio a la academia, ni por desprecio a nadie, ni porque no me interesaban las conferencias, es porque materialmente no podía. Por eso con la epidemia, alguna cosa buena tenía que tener, cuando se ha puesto que se podía ver directamente por el ordenador, a mí me había hecho un favor grandísimo, porque si yo no podía moverme, sí la tenía que podía acceder a través de. Por supuesto, volvía loca a Blanca, que es la secretaria, para que me pusiera aquellas condiciones para yo poderla ver, pero yo la veía. Entonces, en ese momento, por darte las gracias y explicarte ahora por la que no era por falta de respeto ni por falta de interés, es que algunas veces las circunstancias pasan. Pero muchas gracias. Aquí hay, Margarita, aquí. Hola, buenas tardes. Yo soy Cristina, yo tuve el placer de estar hace un par de semanas en la bodega donde se presentó el premio con Mujeres Imparables. Que hable más fuerte, que no te Tengo oigo. mucha... Que no te ve. Ponte de pie, cariño. Que yo estuve hace un par de semanas en la bodega y fue muy grato para mí visitarla. Cuando se presentó el evento y me encantó cómo habló usted. Y de hecho estoy aquí porque dijo que iba a dar una charla y me interesó mucho, me enganchó el personaje de su madre, la gran persona, ¿no? Como en ese momento ella se hizo fuerte y luchó en ese mundo de hombres y me salió estupendamente bien. Y después me fue mucho al relevo y además la botella es preciosa, coqueta, fundada, mimada, bueno, la excelencia es la verdad. Y lo disfruté mucho, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quería agradeceros desde luego la iniciativa a Margarita, porque justamente hice la sensibilidad que siempre ha tenido para elegir personas. Por supuesto, Carmen, tuvimos también en el último año, de un amigo del mundo, aplicado en la medicina personal también. Él me dijo un día, antes de que nos conociéramos, y ya venía diciendo hace mucho tiempo, un día quiero presentarte, que conozca, dice, porque él me conoce a mí como luchador, una persona que además también... Sí, que al final te haces yonki de la lucha ya. Exactamente. ¿Qué ha pasado? Tiene además que conocer, porque muchas veces, y se compara contigo, a mí me tocaba también un sector de profesión y cosas también, un poco con poca presencia también, también un rol de carga de dificultades, quizás de pequeñas piedrecitas en el camino, pero adelante con posibilidad. Ya entonces detecté esa posibilidad y lo que me gusta es que se pueda transmitir siempre lo mismo. Entonces, claro, la excelencia viene, pero de la excelencia personal, que es la que transmite, y por eso me enhorabuena, porque primero se es una persona y se tiene una formación, pero unos principios, unos valores que lo podemos después resumir en tradición, trasladar como se quiera la calidad de excelencia, pero porque viene de esa calidad de excelencia que viene de dentro, entonces se transmite fuera. Y lo que me gusta es esta idea de fortaleza, pero sin victimismo, y de superación, pero de posibilidad, y además que es lo que es ejemplo para los que vienen detrás y los jóvenes, porque yo por ejemplo a mi hija me gustaría darle por ejemplo y decir, es que este camino no te puede venir todo dado, no te puede, pero hay que hacer las cosas y no se puede estar solo el parámetro de las mujeres desde el punto de vista de profesión
oposición, positivismo o simplemente queja o protesta o cómo han sido las cosas, ¿no? Porque todos los momentos han tenido también su hueco. Y ha habido, y de hecho la prueba es que buscaste el hueco, buscaste la salida y se buscó lo que me ha gustado mucho, el lugar. Teníamos nuestro espacio, se buscó el espacio. Lo que me ha gustado es que aquí se ha buscado este espacio. Y este espacio... Por eso no lo ganaste yo, Margarita. Y yo lo agradezco también porque hoy me ha encantado venir y enterarme de esto, porque esto nos da fortaleza y saber que hay un espacio y que se puede seguir y que de aquí hay proyectos y cosas y esto nutre a todos. Entonces yo os lo agradezco y os doy la visión que ayuda y fortalece y puede servir, por supuesto, de ejemplo a lo que viene detrás, porque ahora mismo parece como que esto es lo que hace falta. Y es que creo que es el momento que hacen falta. Así que muchísimas gracias por este ejemplo y este espíritu que nos ha transmitido. Yo os lo agradezco. Pues muchas gracias. Me encanta que, bueno, de que hayáis, ahora ya hayáis dado cuenta y hayáis observado y hayáis absorbido de lo que yo veía en la utilidad del icono, de la hija del icono que estoy aquí y de la conferencia de la hija del icono. O sea, por qué se ha hecho y por qué hemos pensado y por qué hemos... Y es un momento de reconocimiento que hace la Ateneo, pero es muy especial porque reconocemos la iniciativa, el premio de